La reunión se está grabando, no grabando. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Angélica Lenz y te doy la más cordial bienvenida a este canal Envista Insight. Siempre se me olvida, pero si consideras que la información que damos aquí te aporta algo valioso, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Bueno, las personas con discapacidad visual nos enfrentamos a dificultades y a barreras. ¿Qué hacemos entonces? Nos lamentamos, nos quejamos, nos resignamos. Pero ¿qué pasaría si en vez de quedarnos pasivos, nos volviéramos proactivos y buscáramos generar cambios y mejoras? Está ahorita conmigo una mujer joven que admiro muchísimo, porque ella no se ha estado quieta, ella se ha preparado y ha luchado por hacer de nuestro mundo un lugar mejor, un lugar más accesible, más inclusivo y también más justo. Está conmigo Elizabeth Pérez, que se conecta desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Y bueno, su currículum es impresionante. Así que mi cabeza definitivamente no tiene la capacidad de memorizar todo eso. Lo haré lo mejor que pueda. Y ahora sí que resumiendo. Elizabeth es licenciada en Psicología Social, tiene 2 maestrías, una en Inteligencia Emocional y la otra en Sexualidad. Estudió un doctorado de Sexología Humanista, en el cual ahorita está en el proceso de tesis. Ha estudiado una infinidad de diplomados, yo creo que más de 6, y muchísimos cursos. Elizabeth es psicoterapeuta, es facilitadora de talleres y capacitadora, que ha colaborado tanto en la iniciativa privada como también en instancias gubernamentales. Es titular de un programa de radio, columnista, y pues ha destacado en su formación de liderazgo y empoderamiento de la mujer con discapacidad en América Latina y en el Caribe. Ha recibido diversos reconocimientos y entre estos también una mención honorífica por su constante lucha por la accesibilidad, por la inclusión y por los derechos humanos y sexuales de las personas con discapacidad. Por esto y mucho más, es para mí un honor tenerte en este espacio, Eli. ¿Cómo estás? Queridísima, de antemano, pues muy agradecida por la invitación a tu espacio y pues agradecida también para quienes nos ven, nos escuchan desde las diferentes latitudes en donde llega esta transmisión. Y realmente el escuchar mi caminar implica que aún falta, ¿no? Aún falta más por visibilizarnos como personas con discapacidad, específicamente con discapacidad visual, que aún falta más para seguir reivindicando nuestros derechos como mujeres, sobre todo como mujeres con discapacidad. Y pues bueno, estamos en el caminar y pues muy agradecida por esta invitación. Al contrario, es un honor y yo creo que sería muy valioso que antes de comenzar a hablar de todo lo que haces, porque son muchas las cosas en las que estás involucrada y en las que participas, pero que nos compartas un poquito de tu historia. Pues bueno, como bien lo mencionaste al inicio del espacio, yo actualmente vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, zona de la zona altos de Chiapas propiamente, que se encuentra conformado alrededor de 16 municipios indígenas y justamente yo vivo y soy originaria de uno de los municipios indígenas que se llama Huixtán. Mis padres por cuestiones laborales emigran aquí a la ciudad y pues es la fecha en la que hoy actualmente vivo acá. O sea, yo soy originaria de un pueblo indígena
celta. Y que pues bueno, venimos a la ciudad y empiezo a tener, bueno, más bien desde el año comienzo con estas complicaciones en los ojos y pues, bueno, quizás todos lo sepan, Chiapas es uno de los estados con mayor rezago en todos los niveles, ocupamos entre los primeros 3 lugares con bajo desarrollo humano a nivel nacional y entonces, pues bueno, ante estas carencias tecnológicas, médicas en su momento, pues fue hasta los 6 años que comienzo a encontrar paliativos para lo que me estaba pasando, ¿no? Que empezó como una conjuntivitis. Y desde ahí empezamos el caminar médico propiamente, porque pues previamente eran como que si las hierbitas, que si esto para que se te quite la infección y así, ¿no? Porque todavía no habíamos alcanzado o buscar, bueno, más bien no habíamos, la búsqueda siempre fue, pero no habíamos encontrado a un médico, ¿no? Entonces, encuentro este médico a partir de los 6 años y desde ahí, pues el caminar médico ha sido constante, incluso actualmente, ¿no? O sea, mi diagnóstico médico es un queratocono, con, ahorita si me preguntan cuánto veo, pues yo puedo decir, pues no sé, nunca tuve la noción de qué es ver bien. Entonces, pues bueno, tanto mi infancia como la adolescencia viví mucha segregación, discriminación, bullying. Y pues bueno, como mujer única de 4 hermanos, pues también, ¿no? Nací y crecí en, bueno, en un esquema machista, en una familia también machista. Entonces, pues bueno, el saber mujer con discapacidad, pues era como, pues hasta aquí, ¿no? O sea, no avanzas más con tus estudios, pero sobre todo también la situación económica que también resultaba de todas estas cuestiones médicas, de otros gastos familiares. Entonces, pues bueno, y entonces cuando yo me pongo a pensar que es necesario para que tener ese mismo grado de oportunidades y demás, ya me empiezo a cuestionar varias cosas y, y creo que cuando llega la oportunidad, porque así literal me dijeron, ¿quieres seguir estudiando la licenciatura? Sí o sí aprendes braille. Y yo dije, pues va, asumo ese reto. Pero también lo cierto es de que aquí en Chiapas, al menos en esos momentos, no había así como, ¿y en dónde estudio braille? ¿En dónde quién me enseña braille? ¿No? Entonces me dijeron, no, pues con un amigo te va a enseñar y solo consigue tus materiales. Bueno, pues entonces en una de mis idas médicas, consultas médicas a la Ciudad de México, me consigo una regleta y un punzón y afortunadamente me traigo un abecedario braille. Y fue así que de inicio comencé con un amigo de la A a la E a escribir braille, pero pues yo siempre he sido intenté decir, pues yo quiero seguir estudiando. Yo sí quiero ser, o sea, quiero como no ser, o sea, no quedarme de entrar a mi casa. Yo decía, ay, no, ¿qué voy a hacer en mi casa? O sea, sí sé que puedo apoyar con las actividades propiamente de casa, pero también es así como que, pues yo no quiero esto, ¿no? Yo también quiero como saber qué es el estrés de estudiar, saber qué es lo que se siente ir todas las mañanas a la universidad. Entonces fue así que mis ganas de querer estudiar pues me hicieron ser autodidacta y desde entonces pues he buscado mis propias herramientas para cómo seguirme formando y sobre todo también creo que estas carencias que yo viví en su momento fue lo que me llevaron a hacer muchas cosas y entre ellas decir, tiene que haber un espacio para las personas con discapacidad visual, tiene que haber un espacio digno, tiene que haber alguien que les acompañe en este proceso y creo que desde mis propias carencias hago lo que he hecho, ¿no? De saber un poquito más amigable, un contexto que sí ha sido muy lastimado económica, médica, tecnológicamente y también socialmente, ¿no? O sea, San Cristóbal es un espacio muy pluricultural
Pero sin embargo, esta pluriculturalidad hace que justamente las personas quienes vivimos una discapacidad, pues nos sigamos siendo rezagados. Entonces, de ahí que pues llevo que parte de toda mi vida, más de 19 años ya en el activismo, en la investigación, pues en todo esto, ¿no? En esta lucha para la reivindicación de nuestros derechos. Y vaya que estudiaste y te has preparado. Ahora sí, qué te mueve? Realmente, ¿qué te ha movido? ¿Qué ha sido lo que te ha impulsado, lo que te ha empujado, lo que ha hecho que te prepares tanto, tanto? Y sobre todo, como dices, con las circunstancias, pues en cierta manera bastante adversas, ¿no? Tiene que haber algo muy fuerte que te empuje a todo esto. La desigualdad. Eso me empujó. Primero la desigualdad que empiezo a vivir en la primaria. A mí, bueno, ni eran amigos, pues eran compañeritos que cuando llegaban mis tías y nos daba el lunch, ellos o sea, comenzaban a burlar de que nosotros hablábamos en celtal, ¿no? En esta lengua originaria de los pueblos celtales. Pero después fue también la desigualdad que viví de manera interna en casa, cuando sí sentí en cierto grado todas estas desigualdades, pues, no tener estas mismas oportunidades, ¿no? Que con mis hermanos hombres, en cierto grado. Pues eso no quiere decir que mi familia o mis papás hayan sido bien cañones, crueles conmigo. Sin embargo, también había esta falta de confianza, pensando que eres una chica con discapacidad y que quizás no podrías dar el ancho, ¿no? Y después, bueno, también para mí fue un reto. Para mí también es así como que no, yo quiero, o sea, primero para conmigo misma reflejarme y mostrarme de que sí podía. Pero sabes que sobre todo también es como, no tanto el de sí se puede, no, sino que también es trabajar mucho conmigo la humildad, de saber reconocer que cuando hay cosas que hay que soltar, hay que soltar. Eso sí siempre lo he tenido presente y yo dije, pues el intentar, ¿no? Y quién quita y sí se da y quién quita y no se da, pero es como la intención de intentarlo, de intentar. Y creo que lo que me ha movido hoy en día, ya hoy, a esta edad adulta, es de que igualdad no implica justicia. Eso me queda muy claro. La igualdad no implica justicia. Y yo creo que tenemos que hacer justicia a quienes vivimos un tipo de discapacidad. Me choca ver tanta desigualdad, tanta discriminación y sobre todo tanta indiferencia al tema de la discapacidad, porque yo ya no puedo decir que no es ignorancia, no, yo creo que ya es la indiferencia. Pues son valores muy bellos los que te mueven, sin duda, Eli. Y yo creo que como platicábamos la otra vez, las personas con discapacidad, yo creo que sí tenemos también ese sentimiento de mostrarles a los demás y a nosotros mismos que podemos hacer las cosas, ¿no? Sí, sobre todo también, porque también está esta idea muy romantizada de la discapacidad, de que no es la discapacidad que nos define, que son nuestras actitudes, pensamientos, y no. Yo diría que también hay que poner sobre la mesa lo que implica tener una discapacidad, que nada es sencillo, definitivamente no es sencillo vivir con una discapacidad, y yo puedo decir también, y creo que sí puedo decir que desde mis privilegios tuve la oportunidad de que alguien me dijese, ¿sabes qué? Te doy una beca para estudiar en la universidad.
porque pues creo que es privilegio. Creo que viendo bien todas estas desigualdades, puedo decir que a pesar de todo he sido muy afortunada. Digo, al menos de contar con un techo, comida, y de ahí que también, o sea, habemos muchas personas quienes vivimos algún tipo de discapacidad que no tenemos estas oportunidades. Entonces yo creo que también hay que dejar de romantizar esa idea inspiracional de que todo se puede, que solo con la actitud. No, 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 no. No hay que dejar de ver todos estos otros contextos sociales, económicos, familiares, históricos e incluso personales. Yo sí he trabajado o estoy intentando en mi día a día trabajar con muchas cosas que todavía me siguen atravesando como mujer, como persona, como mujer en una condición de discapacidad, porque sería muy erróneo decir eso ya no está, eso ya lo superé, y no, 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 es una constante que creo que va a estar y está pues en quienes vivimos algún tipo de limitación. Sí, coincido contigo, es algo de todos los días, todos los días. Así es, Suseli, Cristina. tú creaste la Asociación Civil Amor Sin Fronteras. Tiene diversas funciones. Esta asociación hace una labor bellísima. Me encantaría que nos compartas sobre esto. Bueno, yo comienzo en trabajar en colectivos, en agrupaciones sin esta perspectiva jurídica o legal. Empecé primero con un proyecto que se llamaba Grupo Visión, que justamente la idea fue a reunirnos personas con limitación visual, pero no, en esa primera reunión llegan diversas personas con diversas limitaciones, porque hablo de eso, ¿no? De solo limitaciones. Y entonces dijimos, bueno, ya todo esto, ¿cómo nos vamos a llamar? No, pues Grupo Visión. Visión en el sentido de dar otra visión a la temática de la discapacidad. Entonces fuimos funcionando como colectivo, pero algo en mí decía, hay que hacer algo específicamente para población con discapacidad visual, pero sobre todo que podamos, desde mi sueño guajiro de bajar proyectos, de hacer esta escuelita que yo añoraba. Y fue así que me asocio con unos amigos, conformamos la asociación, y que pues también fue todo un reto los nombres, porque pues ahora sí que quien nos asignan los nombres, cuando nosotros nos llegan la notificación, no, pues que se van a llamar Amor Sin Fronteras, pues bueno, el concepto quizás no tenga nada que ver con el tema de la discapacidad, pero dijimos, ok, lo que va a importar va a ser nuestras acciones. Y fue así que surgió Amor Sin Fronteras, pero sí con una idea muy clara, ¿no? Tener un espacio de rehabilitación integral enfocado a personas con discapacidad visual bajo una perspectiva. Cuando yo empiezo a dar los cursos de bastón, yo decía, ¿de qué nos sirve a las personas con limitación visual tener un bastón blanco si nadie sabe de qué se trata, nadie te lo respeta, la ciudad no está amigable para poder caminar con un bastón blanco? Entonces, la perspectiva que se va tomando como asociación civil es justamente esto, ¿no? Rehabilitación basado en la comunidad. Y desde esto, yo soy de la firme idea de que el tema de la discapacidad tiene que ser de manera recíproca, de personas con la limitación y de personas sin la limitación, buscando construir sociedades más amigables, en donde sea una tarea constante, porque creo que también desde el modelo de derechos humanos se habla de los derechos de las personas con discapacidad, pero tampoco hablan de las obligaciones, ¿no? Y yo creo que eso no hay que dejar de ponerlo sobre la mesa. En el momento que pedimos, también es en el momento en el que hay que dar. El nivel que es el nivel que hay que dar. Y entonces yo soy mucho de esta idea, ¿no?
de un trabajo mutuo, recíproco en materia de discapacidad. Y pues bueno, finalmente estos compañeros con quienes inicia el proyecto, pues una asociación civil hay que trabajar todos los días. Incluso hay que destinar de nuestros propios recursos económicos para poder que subsista pues o que no decaiga. Y entonces pues yo me quedo sola en el caminar, me quedo sola y pues bueno, yo soy de esas personas que no suelto de algún modo rápido una idea que surge, y porque sí surgió también desde una necesidad mía, ¿no? De autoemplearme, de incidir en el tema, y porque creo que quienes vivimos la discapacidad solo somos quienes comprendemos lo que realmente es transitar en una sociedad poco amigable. Y entonces, pues Amor Sin Fronteras, aparte de dar todos los elementos y herramientas para una rehabilitación integral, propiamente la enseñanza de la lectoescritura braille, uso del bastón blanco, todo lo que tiene que ver con la tecnología adaptada, incluso nosotros adentramos el goalball como no con fines competitivos, o sea, sino con fines recreativos para justamente trabajar la corporalidad, espacialidad en los niños. También desde esta idea de que pues hay que ir construyendo una sociedad más amigable, también pues derivamos varias iniciativas y que es así como funciona Amor Sin Fronteras. Por ejemplo, cada año también llevamos juguetes a los niños en condición de discapacidad. Amor Sin Fronteras tiene 6 ejes de trabajo, de grupos hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, pero sin embargo, por mi experiencia propia, por las propias carencias también que vemos en materia de discapacidad aquí en San Cristóbal, pues nos abocamos más en materia de discapacidad. ¿La población que atiendes es principalmente son niños o es de todas las edades? Son de todas las edades, sin embargo, la necesidad que se ha podido percibir ha sido más hacia los niños, niñas. ¿En qué sentido? Porque también está, justamente por eso no dejo de remarcar que la cuestión social en materia de discapacidad sí nos trastoca en lo personal. Yo he visto que en los adultos, son pocos los adultos que dicen, ok, tengo que superar esto que vivo o de algún modo sobrellevar. Y como que se instala un conformismo, ¿no? Una situación un poco de ese tipo, pero en las escuelas educativas, no olvidemos que la discapacidad visual es la segunda discapacidad a nivel nacional con mayor énfasis, y entonces nos encontramos con niños con baja visión y ceguera total. Y entonces, y paradójicamente, quienes dicen que atienden a niños con necesidades educativas especiales a veces no saben ni cómo manejar a estos niños con limitación visual. Entonces, nos llega a niños, en su mayoría, más que personas adultas, ¿no? Entonces, de ahí que estructuramos también un programa acorde a la necesidad del niño o la niña. Entonces, nuestras clases sí son muy personalizadas, como tiene que ser la enseñanza de la lectoescritura braille, por los diferentes contextos también en las que se encuentran los niños. Y pero en general atendemos a todas las edades, pero también a todas las discapacidades, porque también a su vez yo acompaño a niños en un proceso de quinoterapia, niños con limitación motriz, auditiva, esto desde la parte de sus derechos. Okay. Pues sí, abarca mucho la asociación. Sí. Y en cuanto a las iniciativas, yo sé que has creado muchas diversas iniciativas. ¿Nos puedes platicar de ellas? Sí, claro. Bueno, una de nuestras iniciativas con esto que mencionaba, ¿no? De que no podemos hablar de una rehabilitación personal, sino una rehabilitación comunitaria. Empezamos a trabajar esta iniciativa que se llama Restaurantes Incluyentes en San Cristóbal de las Casas, en el sentido de transcribir
las cartas o menús de los establecimientos o restaurantes en el sistema braille y magnificado para baja visión. Y con esto que nosotros hacemos, aunque se supone que desde el artículo 9 de la Convención de las Personas con Discapacidad, el derecho a la accesibilidad, obliga a instancias públicas y privadas tener espacios accesibles, con accesibilidad más bien, incluidos sus sistemas de comunicación, pues no lo es así, ¿no? No hay quien ha respetado esto. Y entonces yo empiezo a ver un artículo en el que en el 2015 en la delegación Miguel Hidalgo, ahí en lo que hoy es la Ciudad de México, pues justamente esta delegación, todos los establecimientos contaban con un menú en braille. Y cuando yo empiezo a hacer los primeros pininos en esta adaptación, yo ya venía haciendo tarjetas en el sistema braille, tarjetas de presentación. Y me preguntan, ¿cuánto cobras por el menú? Porque hay un restaurante que quiere un menú. Y yo así como que, ay, pues nunca he hecho un menú. Y entonces me puse a hacer pruebas y demás y que resulta que sale un menú, ¿no? Wow. Y entonces yo dije, pues esta puede ser una de nuestras iniciativas, ¿no? Entonces comenzamos así. Hoy en día tenemos a 20 establecimientos, incluidos sucursales, que se han ido sensibilizando, porque también parte de esta iniciativa es el trato y manejo hacia las personas con discapacidad. Cuando vamos en un restaurante y si pides un café, te dicen, aquí está su café, y obviamente para nosotros como personas con discapacidad visual, pues el aquí en dónde, ¿no? O sea, tenemos que usar conceptos más descriptivos. Y entonces empezamos a introducir esto, ¿no? Capacitación a meseros o encargados de establecimientos para el trato y manejo, y a su vez la adaptación de estas cartas. Y que con este recurso, y es lo que siempre abogamos, ¿no? Con este recurso nosotros así podemos seguir con nuestras actividades. Si bien previo a la pandemia, lo que nosotros hacíamos también como asociación civil era salir e irnos a las comunidades, a hacer unos acompañamientos a adolescentes, niños con algún tipo de discapacidad, o asesoría a los maestros en educación regular para cómo manejar el tema. Y pues con estos recursos nosotros nos movemos, ¿no? Con lo que nos pagan del menú, nosotros nos movemos o compramos materiales, o subsistimos en el espacio justamente con materiales, con limpiar, no sé, con todos esos detallitos que implica tener un espacio, que propiamente nuestro espacio tampoco es toda una escuela, ¿no? Es un espacio de 4x4, pero, y me río porque finalmente tampoco es el espacio físico lo que determina nuestras actividades. Yo puedo decir que como Amor Sin Fronteras tenemos un 30% quizás se haya que cuantificar dentro de, y un 70% fuera de, o sea, nuestros proyectos son más sociales. Y esta es una de las iniciativas las que hemos ido trabajando, ¿no? Restaurantes incluyentes en San Cristóbal de las Casas. Oye, antes de que te vayas a otra iniciativa, me encantaría ahondar un poquito en esto porque se me hace sumamente interesante. Aquí yo creo que la idea surgió, según entiendo, porque alguien te consultó, alguien te preguntó que si se podía hacer, pero los demás ha sido labor de ustedes de acercarse a los establecimientos y proponerlo y ofrecer esta capacitación, o también ha sido de parte de los establecimientos que de ellos ha salido la iniciativa o esa inquietud por abrirse y ser más inclusivos y más accesibles. Ha sido desde la asociación. Realmente han sido pocos los establecimientos que se acerquen y que digan, yo quiero tener un menú incluyente. Ha sido muy poco, ha sido más, y incluso nos ha tocado en 2 ocasiones que nos dicen, sí, nosotros queremos el menú, te mandamos todo, y a la hora de la hora, no es gratis. Así como que no, porque si fuese gratis todos los establecimientos lo tuviesen.
porque se piensa aún que el tema de la discapacidad no tiene que implicar un costo. Y entonces ha sido de mucha conciencia. Hay que ir a hacer conciencia porque pues también San Cristóbal de las Casas es un espacio turístico, entonces también nunca sabemos quién va a llegar a visitar, ¿no? Y sobre todo por ley, ¿no? Para validar nuestras leyes, pues que tienen que ser, que tiene que contar con los espacios de accesibilidad, pero sí ha sido de mucha conciencia. No, realmente, no puedo decir que no exista, pero son muy poquísimos, 2, 3, quienes se acercan y te dicen, sí, quiero un menú. Pero fuera de eso es mucha labor de concientización, de de estar esto, ¿no? Pensando que tiene que haber un espacio amigable. Y entonces, sí, ha sido mucha labor de conciencia. Sí, sí, me imagino que sí. Y lo que se me hace muy, muy valioso es que no se limita nada más a lo de los menús en braille, sino que también a la capacitación del personal. Eso se me hace sumamente valioso. Sí, sí, definitivamente, porque siempre digo, nunca, bueno, aparte, no lo veamos como que si la persona llega a consumir, ¿no? Sino que también podemos tener una condición en nuestras propias casas, con amigos, o sea, el tema de la discapacidad, lo cierto es de que a todos nos trastoca, y digo, qué mejor que tener como una noción, quizás no seamos o salgamos expertos en el trato y manejo, pero sí una idea, y porque también muchas cosas se sitúan como obvias, ¿no? De que, pues si te paso tu café y te estoy diciendo aquí, pues sabes que está frente de ti, ¿no? Pero no siempre, o sea, a mí me ha tocado cada situación y entonces creo que eso, ¿no? No dejar de sentado que tiene que ser así, ¿no? Las cosas y creo que hay que ir deconstruyendo esas ideas. Sí, de poquitos en poquito. Sí, Así es. sí. Bueno, te interrumpí ahorita, pero ahora sí que adelante con las demás iniciativas. Ok, pues otra de nuestras iniciativas fue em, yo en el 2015 participé en la cuestión política. A mí en su momento, bueno, sí, Morena, a través de un amigo, me dice, no, oye, ¿quieres participar conmigo? Apóyame. Y yo, no, pues para una regiduría. Ok. Y la verdad creo que ese momento, como estaba yo atravesando también otra de mi, o sea, una cuestión de mis ojos, y yo dije, ay, pues bueno, a ver qué sale, ¿no? O sea, como que no, nunca con la intención de ganar o así, o sea, solo iba, y incluso cuando yo sí fui muy clara, de decir, ¿saben qué? O sea, yo sé que hay que hacer campaña, pero pues mis tiempos, me encontraba yo en la de inteligencia emocional en ese momento, haciendo tesis y demás, y así como que pues no me da la vida, le digo, pero en lo que yo pueda, o sea, la verdad solo fue por apoyar al amigo, pero entonces me empiezo a dar cuenta de las realidades que vivimos de por sí nosotras como personas con discapacidad en materia de derechos electorales, ¿no? Que solo se piensa en nosotros cuando es un proceso de elección, pero en derechos políticos realmente eh, hay oportunidad para que las personas en condición de discapacidad puedan ser elegidos para una posición o una función pública, ya sea una regiduría, una presidencia municipal, una diputación. Es muy lejana, realmente y cuando yo empiezo a reflexionar ya que en su momento fue por hobby, que obviamente en ese momento perdimos, y yo al día siguiente, oh, ok, ya perdimos, bye, ¿no? Así como que, pues mi vida sigue, ¿no? O sea, nunca me interesó la política, pero, y entonces empiezo a ver, está pasando algo aquí que como que no coincide, ¿no? De solo ser de personas votantes, pero no votados. Y más aquí en Chiapas, pues por toda la idea que se tiene también en cuanto a la discapacidad, y yo creo que es en general, pero resulta que Chiapas, pues también, ¿no? Hemos sido golpeados por varios movimientos sociales. Y entonces se me ocurre empezar a escribir, a ver, tiene que haber, si ya avanzamos con la cuestión participativa de las mujeres, que ha sido toda una lucha y que hoy se hable de paridad de género en cuestiones electorales, ya avanzamos con la población indígena,
ya avanzamos con los jóvenes y probablemente ya estamos avanzando también en la comunidad diversa, con diversidad sexual. Entonces yo digo, ¿qué pasa con la comunidad de diversidad, con la supuesta diversidad funcional? Entonces, más que hablarlo como con cuota, y empezamos a verlo como que tiene que ser una cuestión que tiene que ser legislada. Y entonces, otra de las cosas que sí me picó el orgullo, la verdad debo decirlo, que justamente antes de la pandemia, que fue en el 19, en el 4 de diciembre del 19, pido una audiencia con una de las diputadas aquí en el estado de Chiapas, y cuando ve mi menú se sorprende, ¿no? Y su comentario fue, ¿me permites tu menú? Y yo, ¿para qué? Es que le voy a sacar copia. Y yo, no, le digo, claro que no se puede, no se lo voy a prestar porque no se puede sacar copia a un menú en braille, ¿no? Me va a apachurrar los puntitos. Y entonces yo me di cuenta de la ignorancia, la indiferencia de quienes hacen supuestamente nuestras políticas públicas en materia de discapacidad. Tiene que haber alguien, y desde esta frase de nada de nosotras y nosotras, empecé a elaborar esta iniciativa. Desafortunadamente no pasó a primera lectura, pero pues nuestra intención es esa, ¿no? Y sobre todo posicionar el tema en derechos políticos, pero también no situándolos en un porcentaje mínimo, o que si eres persona con discapacidad, que quedes en el lugar séptimo, y no, pues ¿en qué momento pasas a cumplir una función pública? Pues ninguna, ¿no? Las probabilidades son muy mínimas, y no nos vayamos tan lejos, veamos las elecciones que apenas pasaron fueron, o sea, nulas, pues. Se abren como cuotas, como un favor que nos hacen a las personas con discapacidad para un cargo político. Y creo que no es un favor, es un derecho. Y no podemos pensar en la generación de políticas públicas en materia de discapacidad si no somos los mismos actores quienes vivimos la discapacidad, quienes nos pongamos a chambear por nuestros derechos y por nuestras necesidades. Y entonces es otra de las iniciativas. Muchos me han preguntado que si yo quiero ser en su momento diputada o alguna cuestión municipal, y la verdad no. Paradójicamente, sí trabajo el tema, pero tampoco me interesaría, o sea, porque, bueno, esto es lo que digo hoy, ¿no? Porque realmente creo que hay que posicionarlo desde como una situación. A mí me gustaría como desde afuera vigilar si realmente esto se está cumpliendo o no, porque creo que también eso carecemos en nuestro país. Están los derechos, pero nadie vigila si realmente se están cumpliendo o no. Entonces yo creo que eso sí tenemos el contexto que tenemos por lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Pues se me hace maravilloso, maravilloso. Ojalá y logres hacer alguna diferencia y que más personas se te unan también a esto, porque sí hace falta. Definitivamente, no, ya hace falta mucho, ¿no? También otra de nuestras iniciativas, bueno, lo que nosotros, bueno, y que no es como tal, ¿no? Una iniciativa, sino más bien fomentamos la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, más específicamente en el tema de las mujeres. Hablo desde mi propia vivencia también como mujer con discapacidad visual, todas estas nulas educaciones sexuales, estos nulos acompañamientos en condición de violencia, cuando se habla, porque luego muchas veces escucho, ¿no? A secretarías como institutos de la mujer que dicen, no, pues trabajamos para todas las mujeres, y cuando lo cierto es que no es así. Realmente no se trabaja ni para todas las mujeres, ni todas las mujeres estamos consideradas en proyectos, propuestas, programas gubernamentales. Entonces, es acentuar mucho también la visibilización, la falta de visibilidad que tenemos las mujeres con discapacidad, que con la pandemia comienza a cambiar un poco esta realidad, pero volvemos a lo mismo, solo desde el discurso. Realmente creo que desde la práctica
no hay ni espacios de justicia para nosotras si queremos ir a denunciar, demandar. No existe todo este acompañamiento de accesibilidad en materia de todas estas cartillas, o por ejemplo las cartillas de derechos sexuales y reproductivos, incluso ni están en braille. O sea, como que damos por hecho de que todas manejamos un lector de pantalla o que todas las personas van a contar con un intérprete de lengua de señas mexicanas. O sea, todas estas carencias, pues nos lleva a, ¿no? a seguir acentuando el tema y sobre todo enfatizar que no es la misma vivencia siendo un hombre con discapacidad a ser una mujer con discapacidad. Desafortunadamente las tenemos y las llevamos de perder. Entonces creo que enfatizar todos estos proyectos que nos empoderen, que sobre todo que recoloquen nuestra agencia como de mujeres que podemos, sabemos, sentimos, pensamos, es otro de los temas que vengo abordando y vuelvo a insistir, desde mi vivencia, desde la vivencia que he acompañado también a otras compañeras. Entonces, pues bueno, esa es parte de nuestras iniciativas. Y más allá de esto, pues también, ¿no? Actividades que venimos teniendo cada año, como la recolecta, como una subasta que teníamos teníamos esta actividad que se llama Un corazón para una vida diferente, que consiste justamente en dibujar el tema de la discapacidad, reflexionar en cuanto al tema, y luego todas las creaciones que nos llegaban, pues las subastamos, y con este dinero, este recurso, pues apoyamos a un centro de equinoterapia a niños con discapacidad para que puedan desplazarse, puedan tener pañales, puedan tener las mejoras necesarias para su rehabilitación. Entonces, esta actividad la veníamos haciendo cada febrero justamente por el Día del Amor y la Amistad, y así como que amigarnos con el tema de la discapacidad, pero con la pandemia pues se vio truncada. Otra de nuestras actividades, que estas sí ya son propias de Amor Sin Fronteras, es llevarle juguete las niñas el día de Reyes y Reinitas Magas, tener como estos espacios de alegría, de reflexión, y pues bueno, ha sido una de nuestras constantes como asociación civil. Wow, qué bonita labor, muy, muy bonita labor. En cuanto a lo de las mujeres, me gustaría si se pudiera profundizar un poquito más. Mencionas que ahora sí que supuestamente se trabaja para todas las mujeres, pero que no es así. Ya diste algunos ejemplos en cuanto a las cartillas que no están en braille, que no hay intérpretes de lengua de señas mexicana, ese tipo de cosas. ¿Qué más sientes tú con toda la investigación que has hecho, con todo lo que sabes al respecto? ¿Qué más haría falta para poder considerar a todas las mujeres y poderlas apoyar? De entrada, creo que cuestionarnos qué entendemos por el concepto de sororidad. Creo que ha sido un concepto ya muy distorsionado desde los feminismos. Más bien, el feminismo no, corrijo. El feminismo como movimiento ha sido un movimiento de gran valor, más bien desde quienes nos asumimos como feministas, hasta dónde llevamos el concepto de sororidad. Porque pareciera ser que es un discurso ya muy puesto por todas, y lo pongo porque realmente esto que implica, yo puedo percibir que entre nosotras, mujeres con y sin discapacidad, todavía nos estamos segregando, y muy cañón, muy cañón. Desde mis estudios de género he podido ver que siempre se habla de todas las mujeres, pero no para las mujeres con discapacidad. Cuando hablamos desde los feminismos de la diversidad, pues resulta que no, las mujeres con discapacidad todavía no estamos dentro de los feminismos de la diversidad.
Entonces veo que de entrada necesitamos aliadas, porque si no realmente, y lo pongo y con este concepto muy coloquial, cada quien agarra agua para su molino. Y creo que esto es lo que hace que sigamos viviendo en una sociedad bien apática, cuando no nos ponemos en les zapatos de las demás y en nuestros zapatos, quienes vivimos algún tipo de discapacidad, sigue siendo muy, muy absurdo decir que somos sororarias cuando realmente pues vemos esta discriminación. El índice indica que la mayor vulneración quienes vivimos somos las mujeres quienes vivimos con discapacidad. Vivimos de 4 mujeres con discapacidad, al menos 3 somos violentadas. ¿Esto qué implica? Y no me voy tan lejos también, cuando luego, porque a mí me ha tocado, y todo lo que digo es porque yo lo he vivido, ¿no? Recuerdo que una compañera llega y a las mujeres nos enseñan como clases de autodefensa. Y yo digo, pues qué chido, vamos a aprender a defendernos. Pero pues resulta de que mujeres con discapacidad, ¿cómo le entras a un tema de autodefensa? Y yo decía esa vez, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo? O sea, yo como mujer con discapacidad visual, ¿cómo prever si me van a violentar? Si no veo. Pero puedes escuchar, sí, pero ¿quién me dice a mí que realmente lo que escucho es porque me van a violentar? O sea, y todavía fui muy sarcástica en un momento en donde creo que estaban haciendo de estos ya con todo esto del WhatsApp y todo eso, con estos GIF, ¿no? Que si te sale el GIF violeta es porque pues una compañera necesita de tu ayuda. Y yo decía, ¿y para las mujeres con discapacidad visual qué? O sea, ¿cómo considero un GIF violeta? No se puede. Entonces yo siento mucho de eso, ¿no? O sea, de que a veces lo hacemos desde el discurso y no desde qué realmente se necesita hacer para que las mujeres con discapacidad sean consideradas, ¿no? Entonces, esto es como un breve ejemplo, ¿no? Desde cómo es que hemos visto y hemos mal distorsionado el tema de la sororidad. Creo y puedo apostar que si retomamos el sentido estricto de la palabra, creo que entre nosotras las mujeres, y realmente eso es muy cierto, nadie nos va a defender si no somos nosotras mismas las mujeres quienes nos acuerpemos, quienes nos apoyemos, porque pues el otro sexo definitivamente no lo va a hacer. Entonces yo siento que eso ha faltado mucho, ¿no? Para que nosotras podamos también ser tema de agenda. Y si nosotros vemos todos los funcionarios públicos o estos programas o estos proyectos, más bien estas instituciones que trabajan a favor de nuestros derechos, tengas o no tengas una discapacidad, yo siempre he puesto en la mesa, perspectiva de género, ok, está, entre comillas, pero está. Perspectiva en derechos humanos, ok, está. Falta la perspectiva en discapacidad. Esto es lo que hay que seguir luchando, ¿no? De que todos los programas, instancias y demás también tengan la perspectiva en discapacidad, porque si no, no vamos a avanzar en nada. Y sobre todo en el caso nuestro de las mujeres. Sí. Fíjate que eso daría ahora sí que para otra entrevista todo este tema de las mujeres con discapacidad. Pero mencionaste la palabra aliadas, aliados, y creo que en cuanto a la discapacidad, esa es la clave en general para todos y para todos los ámbitos y para todas las barreras que se nos enfrentan, para las dificultades, es que si cada uno hiciéramos un poquito para cambiar las circunstancias, para crear como conciencia, para sensibilizar, para generar cambios, entonces esto podría cambiar. Podríamos hablar de un mundo mucho más inclusivo, mucho más accesible. Lo que tú estás haciendo es un gran ejemplo. Y yo creo que
si todos hiciéramos, aunque sea un poquitito, con una pequeña dosis de buena voluntad y siendo proactivos, teniendo esta inquietud, no quedándonos pasivos. Eso es lo que necesitamos, es unirnos, trabajar juntos y no como bien dijiste, ¿no? Que cada quien jale el agua para su propio molino. Y es que esto viene a resumir lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Igualdad no implica justicia. Y creo que es esto, ¿no? Falta más justicia para nosotros las mujeres con discapacidad. Quizás igualdad estemos entre comillas, bueno, no lo entre comillas, todavía seguimos viviendo una desigualdad fuerte. Entonces creo que si queremos realmente hablar de justicia, tenemos que hablar también de igualdad, de no equiparar estos conceptos. Y sobre todo creo esto, ¿no? Creo que necesitamos más leyes, pero leyes que realmente también sean respetadas, no solo puestas en el papel, sino que realmente necesitamos políticas públicas hechas por nosotras, manejadas por nosotras, sancionadas por nosotras, porque si no, difícilmente va a poderse comprender todo lo que implica vivirse con una discapacidad. Ujú. Sí, sí, ahora sí que está la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, o sea, ya hay ciertas leyes, hay ciertas cosas, pero sí necesita ver que realmente se cumplan, ¿no? Y esto en todos los Ujú. aspectos, en las escuelas, en los trabajos, en la sociedad en general, en las comunidades, en la comunicación, en todos los aspectos. Así es, mi queridísima Angie, falta mucho, 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 mucho por hacer y desafortunadamente también, o sea, estamos a 2022, estamos a 8 años para que el proyecto 2030, desde los Objetivos de Desarrollo Sustentables puedan verse ejecutados realmente, pues esto todavía sigue lejano cuando se dice y que nadie se quede atrás. Lo cierto es de que las personas en general con discapacidad seguimos estando atrás, pero creo que en el caso nuestro, no es que creo, sé que en el caso nuestro de las mujeres todavía, ¿no? Entonces, creo que sí hay que seguir trabajando primero con nosotras mismas, desde acompañarnos. Yo siempre hablo mucho de las redes de apoyo, de acompañarnos, de agarrarnos de las manos entre nosotras mismas como mujeres con discapacidad, pero también luego que las aliadas genuinas se sumen y que realmente podamos eso, ¿no? Ir tejiendo redes de apoyo, redes de vinculación, porque si no, esto lo que muchos dicen de la llamada inclusión social, que para mí sigue siendo una utopía, pues bueno, pueda medio de cristalizarse y quizás muchos que me escuchen dirían, ay, está pesimista, ¿no? Pero creo que vuelvo a lo mismo, no hay que romantizar el tema, no hay que romantizar la llamada inclusión social, no hay que romantizar los ODS, no hay que romantizar los derechos humanos. Lo cierto es de que vivimos cada vez en una sociedad muy, muy indiferente y desde esa perspectiva la indiferencia pues no nos está llevando a nada. Ujú. Pues celebro que haya gente como tú, Eli, que está en esta constante, incansable lucha. Ojalá nos podamos unir más a esta lucha, a esta batalla, a este trabajo. Y pues no sé si quieras compartirnos tus datos de contacto para aquellos también lo del programa de radio que tienes, para que podamos escucharte, para que podamos seguirte. Sí, claro. Bueno, de entrada, nuestras redes sociales nos encuentran así como Amor Sin Fronteras, Amor Sin Fronteras AC. Así estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, Amor Sin Fronteras AC. En Gmail estamos como Amor Sin Fronteras, todo junto con minúscula, amorsinfronterasac@gmail.com. Mi teléfono móvil, el teléfono de la asociación es 967, anteponiendo el +52, pero quizás es el 967-118-97-68.
Lo repito, 967-118-97-68. Y pues dentro de nuestras actividades como Amor Sin Fronteras justamente está este espacio de reflexión que nosotros lo llamamos Discapacidad Sin Fronteras. Lo transmitimos de 8:30 a 9:30 de la noche, hora del centro de México, con diversas temáticas. Incluso tú una vez ya nos apoyaste compartiendo tu experiencia, también todos tus saberes, todo lo que has escrito en relación a la baja visión. Discapacidad Sin Fronteras de 8:30 a 9:30 de la noche, hora del centro de México. Lo transmitimos también por Facebook. Y pues bueno, yo estoy como en Facebook como Elizabeth Patricia Pérez, pero pues bueno, quizás a través de ti, a través de este canal, es un medio para mí muy importante, muy agradecida por el espacio. Quizás a través tuyo también, quienes se interesen en nuestras actividades o algún tipo de acompañamiento, pues no dudo que este también sea un buen espacio para hacer estas vinculaciones, queridísima Angie. Que así sea, que se den para poder llegar a más personas y abrirles más oportunidades. Bueno, pues Eli, pues no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición y por todo lo que haces. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti y es en serio, lo vuelvo a agradecer porque creo que necesitamos más espacios de estos, ¿no? De reflexión, de plática, de charla y sobre todo eso, ¿no? No polarizar el tema de la discapacidad, no romantizarla, pero tampoco satanizarla, sino simplemente verla como una experiencia de vida, más difíciles que para otros quizás, pero también con la firme intención de que si tenemos aliados, aliadas con y sin discapacidad, creo que esto es lo que va haciendo una sociedad más empática. Yo ya hablo de una sociedad más empática, amigable, para que si un día llega eso que le dicen inclusión, pues pueda verse reflejado, pero si no, mientras más amigable. Muchas gracias, Angie, por tu espacio. Y pues también yo te leo, te sigo y pues creo que las felicitaciones son recíprocas. Y pues nada, agradecerte y yo puestísima en cualquier otro momento para seguir con todos los temas en cuanto a reflexionar, concientizar o debatir, pues también creo que este es un gran espacio el tuyo y pues yo muy agradecida. Gracias, Eli. Pues te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente y gracias a todos quienes nos vieron y escucharon. Gracias.